motor universal del ser humano que nos distingue del resto de los seres del planeta. Un motor que le da sentido a la vida, que nos llena de pasión. Nos hace crear, explorar, inventar y evolucionar. Se trata de la imaginación. Y es la imaginación la que le ha dado al hombre la posibilidad de tener una vida erótica más allá del simple acto de apareamiento. Le ha dado la posibilidad de crear arte a partir de sus ideas y emociones, cultivando su espíritu y tejiendo su cultura. A lo largo de nuestra evolución, todas las especies animales, incluidos los humanos, llevamos a cabo rituales con el fin de lograr el apareamiento. Se trata de un proceso de selección y atracción que funciona mediante una serie de mensajes en los que intervienen todos los sentidos y que conocemos como el cortejo. Este lenguaje del cuerpo que busca llamar la atención a través de la vista, los olores, los sonidos, los sabores y el tacto, tiene un objetivo evolutivo: demostrarle a la hembra que el macho tiene los mejores genes. Y el ser humano, más allá de representar esta conducta, ha hecho uso del arte y lo ha creado para cortejar. El poeta romano Ovidio fue uno de los primeros estudiosos del cortejo y la seducción. Su libro Ars Amandi, El arte de amar, es un manual de consejos sobre cómo realizar conquistas amorosas y compara la conquista con una guerra o una cacería y asegura que todas las mujeres pueden ser conquistadas. El texto dice: antes cesarán de cantar los pájaros antes que una joven rechace las solícitas pretensiones de su adorador. ¿Realmente se trata de una cacería o una guerra, Marta? Mira, el cortejo es una fase muy interesante de la construcción de las relaciones de pareja. Y uno piensa que es todas estas maniobras que utiliza un hombre para conquistar a una mujer. Pero hay un principio muy interesante, que a lo mejor es importante ponerlo aquí sobre la mesa. Cuando dos personas se atraen, uno imagina o piensa de manera natural: no, pues la verdad es que lo deslumbró, ese porte, el hombre, los ojos, el carácter, la personalidad o esta cosa reflexiva. Uno piensa en estas cosas de muchas de las características aparentemente físicas. Pero hay una cosa importantísima. En la conexión entre un hombre y una mujer tiene que haber algo así como el entrecruce de código de barras. Haz de cuenta, si no pasa el código de barras, nada más no pasa. ¿Qué significa esto? Hay un dicho muy común entre los colegas que dice que el amor nunca es a primera vista, siempre es a segundas vistas. ¿Qué significa esto? Esto significa que esto que nos engancha, que nos atrae, que hace posible esta química y que despliega el proceso del cortejo y la conquista, tiene que ver con la conexión inconsciente de aquellos núcleos que encuentro en ti que hace que me conecte, que me parezcas interesante y que haga posible y viable algo entre tú y yo. Es decir, esta química, este clic que establecen un hombre, una mujer o un hombre que desea conquistar una mujer, se tiene que sostener. Claro, porque no es una garantía, es decir, no es como en los animales, bueno, incluso ni en los animales, es decir, el macho que conquista a la hembra no necesariamente va a acabar siendo el ganador de sus favores, ¿no? En los seres humanos sucede lo mismo, ¿no? Y que inclusive en este cortejo, las características de quien corteja deben de conectar con las experiencias
infantiles de la mujer y del mismo hombre. Es decir, este cortejo, para que tenga lugar, no nada más es un cortejo artificial con fines de apareamiento. O sea, siempre va vinculado a cuestiones, además de la parte bioquímica que se echa a andar, que ahí está muy presente, se conecta con las experiencias infantiles. Es decir, en el cortejo no nada más es lo que despliega el hombre para conquistar a la mujer o lo que despliega la mujer para cortejar a su hombre. Es de alguna manera los mecanismos profundos que se anclan y se echan a andar en cada uno de ellos que hace que efectivamente mache. Lo que corteja a una mujer no necesariamente funciona con otra. ¿Sí me explico? Claro, si no habría una receta, ¿no? Así es. Es decir, este código de barras que descifra no nada más atraviesa por la parte de lo que tú despliegas en esta parte visible, sino en aquellas cosas que te hacen sentido, que te son familiares, que recuerdan la cualidad de los vínculos que tú estableciste cuando te sentiste amado, querido. La poesía tiene un gran atractivo erótico, de ahí que es una de las mejores herramientas para el cortejo. En el antiguo Egipto, los pretendientes adulaban a las mujeres con poemas escritos en jeroglíficos. Los atenienses se preparaban para el amor adquiriendo habilidades para componer y recitar en verso. Por eso, no es de sorprender que los poetas tengan el doble de parejas sexuales que otros hombres. Cantar o tocar algún instrumento para llamar la atención de la persona deseada ha sido una práctica común de cortejo en todos los tiempos, desde los trovadores medievales hasta las grandes leyendas del rock como Eric Clapton, que le compuso la canción Laila a la esposa de su gran amigo George Harrison, Pattie Boyd, logrando con ello que se enamorara de él y dejara al miembro de los Beatles. Finalmente, tanto en los animales como en los seres humanos, esta etapa, digamos, de la invitación a cenar, que es parte fundamental del cortejo, pues de alguna manera está relacionando esto que tú hablas de lo que me recuerda sentirme bien, finalmente a una parte del alimento. Es curioso, pero esta invitación a cenar la hacen los animales y la hacemos los seres humanos. Así es. Parte del cortejo está ahí y entonces esto de alguna manera confirma lo que tú estás comentando, de que me tiene que recordar algo placentero. Y nos estamos yendo finalmente a lo primero que recibimos los seres humanos, que es el alimento. Sí, es el alimento, pero sobre todo lo que está asociado a este alimento, que es decir, la cercanía, la necesidad de ser cuidado, de ser mirado, porque esa es una parte fundamental del cortejo. O sea, por eso se despliega lo que se despliega, porque remite a la manera en que los seres humanos fuimos mirados. A ver, es una parte como muy interesante. Es decir, tú te construyes a ti mismo desde muy pequeñito, cuando tu madre te tiene en el regazo, te mira y tú te ves reflejada en la pupila de tu madre. Entonces empiezas a saber de ti. Y este interjuego de cómo miras y cómo eres mirado es algo que perdura y prevalece a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, es el alimento, pero el alimento también a este narcisismo fundamental que tenemos todos los seres humanos, en donde tú te sostienes no nada más a partir de lo que tú crees de ti, la imagen que tú tienes de ti, sino la manera en que ese otro, y ese otro significativo, ese otro que busca una intención de acercamiento, de cuidado, de fusión y de conocimiento, la manera en que te mira. Es decir, es este interjuego de miradas en donde te conoces, te reconoces, regresas, resignificas lo que eres, lo que fuiste y resignificas la cualidad de tus vínculos más primarios. Por eso es que, vuelvo a insistir, el amor, la conquista nunca es a primeras vistas, claro, siempre es a segundas. La danza es otra práctica ancestral de cortejo entre muchas especies, incluida la humana, por tratarse de un efectivo método de atracción.
Este grabado de Francisco de Goya, de un hombre cortejando a una dama, nos muestra el juego del cortejo en donde la mujer finge desdén alejándose del pretendiente. Y es muy curioso porque todo esto que tú hablas se tiene que dar a partir de gestos y señales que son prácticamente universales. Sin duda hay culturas que manejan algunos gestos o algunos rituales que digamos que puedan ser distintos, pero si nos vamos prácticamente desde la historia del ser humano, pues estos procesos son los mismos, pero sus significados con lo que tú comentas son diferentes, ¿no? Claro, claro. Toda esta comunicación y que en donde se pone en juego todos los sentidos del ser humano. A ver, yo pensaría, por ejemplo, el olfato es uno de los sentidos más primitivos. Sí. Y en esta parte del cortejo y de la conquista, ¿sí? El olor, pero no el olor del perfume que te huele rico, sino el olor del humor de la persona que te es familiar, que te es conocido, que te tranquiliza, que te atrae o que te llama. Es decir, yo sí creo que mucha de la parte del cortejo, por eso es que nos perfumamos para el cortejo, es decir, es la manera en que nos ofrecemos al otro a través también del sentido del olfato, ¿no? Qué curioso que comentes esto porque es cierto, todos los procesos y rituales de cortejo van a implicar a los sentidos. Hablas ahora del olfato, pero hacia la vista, por ejemplo, pues las mujeres tendemos, y que creo que somos las únicas que lo hacemos, porque en el reino animal son los hombres los que digamos que vienen adornados, la mujer se adorna para captar esta cuestión visual. Tenemos esta cuestión incluso de la música, de la voz, porque hablabas del sonido, pero la voz también debe tener algo. ¿Cómo se maneja esto de los sentidos en el cortejo, más allá del olfato, por ejemplo? Mira, y me vuelvo a regresar. Si nosotros pensamos en que el vínculo amoroso más significativo que tiene un ser humano es su primera relación con su madre o con su cuidadora o con su cuidador, quien haya sido esta persona significativa, de alguna manera esto nos remite a este pequeño bebé que es puro sentido. Es vista, es olfato, es tacto, es caricia, que vuelve a recrearse y que tiene una función fundamental en esta parte del cortejo y en esta parte como del proyecto de creación de una nueva pareja. El pintor impresionista Renoir se caracterizó por retratar a sus amigos parisinos y la sociedad francesa, y aquí capturó la escena de un cortejo tímido y recatado. Eugenio Blas, en esta obra, nos muestra ese lenguaje del cuerpo que se da en el coqueteo, donde la mujer toma una actitud tímida, ladeando la cabeza, y el hombre echa el pecho hacia adelante con determinación. El cortejo en el ser humano se diferencia seguramente de los animales en el tiempo. Es decir, los animales van a llevar a cabo este cortejo en todas las fases, desde llamar la atención hasta esta sincronía de los cuerpos. Sin embargo, en los seres humanos, un cortejo puede llevar años, Marta. Es decir, un hombre o una mujer puede estar eternamente insistiendo e insistiendo. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué podemos ser tan persistentes? Buena pregunta, Tere. ¿Por qué podemos ser tan persistentes? Y yo pensaría en algo que los colegas de este ramo llamamos como a veces compulsión de repetición. Que de alguna manera persistimos. A ver, fíjate que te voy a decir algo muy interesante. Hay un estudio que hicieron en el siglo pasado unos etólogos que trabajaron en los temas de crianza de bebés. El famoso estudio que trabajaron con los procesos en los cuales alimentaban a un pequeño changuito con una mona de alambre. Esta mona de alambre le da de comer al pequeño changuito y, por supuesto, es una mona fría, es una mona mecánica
que da como resultado que en el momento en el que Changuito de alguna manera tiene que socializar, es un changuito agresivo, es un changuito con problemas en la socialización. Hicieron el contraste con amamantar o darle de comer a con una changa de felpa, que era calientita, amorosa, que de alguna manera estaba suavecita, y encontraron que este changuito tenía cualidades de socialización mucho más importantes y que había sido más fácil su paso a la socialización, a la empatía, a la colaboración grupal, que aquel que había sido de alguna manera alimentado y cuidado por una mona de alambre. Pero el tercer experimento más interesante es que ponen una mona de felpa a alimentar al changuito, y entonces esta mona calientita, suavecita, eventualmente le da toques eléctricos al changuito y después lo arrulla y le ponen musiquita y posteriormente unos chorros de agua helada y después unos ruidos que... ¿Como para psicotizarlo? ¿Qué es esto? Lo hace estremecerse, pero lo vuelve a arropar y lo vuelve a cuidar y vuelve a ser cálida. ¿Cuál crees que fue el resultado? A ver, cuéntame. El resultado es que se fortaleció la conducta de apego. ¿Qué significa esto? Es decir, este changuito no podía ir a socializar porque estaba al pendiente de esta changa que tenía una conducta impredecible. Impredecible, claro. Y eso se da en las relaciones. Hace que se fije en las relaciones y que de alguna manera alguien se quede fijado en una relación con alguien que de alguna manera lo quiere y lo desquiere, lo ama y lo odia, lo apapacha y lo maltrata. Ese es uno de los mayores pegamentos para fijar esta relación y esta atracción. Cuando tú me comentas esto de por qué se puede llevar a la N y la gente se queda permanentemente metida en esta relación que de alguna manera pega muy fuerte, pero que de alguna manera no permite cambiar de objeto, cambiar de persona, cambiar de interés, y se queda permanentemente en esto. Porque fíjate qué importante. Uno piensa que el amor y la atracción es lo que hace que una pareja mache y se quede establecida en esta parte del vínculo inicial. Y no nada más eso, el odio es un buen pegamento, pero uno más importante es esta parte de incertidumbre indescriptible en donde no sabes bien a bien si eres querido, amado, cortejado, odiado, abandonado, porque en el cortejo se juega todo esto, en donde el otro está para darte y donde se retira, en donde recibes y en donde estás a punto de tenerlo y no lo tienes, en este interjuego entre el dar y el tomar de la pareja. Dentro de los gestos femeninos universales que se dan durante el cortejo está el enredarse los dedos en el cabello, reír nerviosamente, levantar las cejas, sonrojarse, humedecer los labios, mirar hacia otro lado u ocultar la cara. Jean-Antoine Watteau fue considerado el pintor rococó del flirteo, ya que en sus obras destacan las escenas galantes en las que elegantes cortesanas y caballeros pasan el tiempo cortejándose en placenteras fiestas rodeados de árboles. Me parece que debemos distinguir justamente el cortejo natural o animal de lo que es el cortejo cultural. Son dos cosas distintas, porque justamente la sexualidad humana no es tan solo fisiológica, está enriquecida, potenciada de una manera formidable por el eros, que tiene dramatismo, que tiene pasión, que tiene imaginación. Entonces, frecuentemente suponemos que el ideal de amor que prevalece en nuestra sociedad ha sido una constante en la historia de la humanidad, y no es así. Justamente el amor cortés o cortesano implica el cortejo,
El amor romántico, preconizado en el siglo XIX, es una recuperación de los ideales de amor caballeresco medieval. Porque en la antigüedad clásica lo que existe fundamentalmente es una expresión del eros con menos contención y con ausencia de toda esta forma de idealización de la figura femenina a partir de un ideal religioso. ¿Qué sucede? En la Edad Media justamente todo caballero, todo paladín tiene una dama a la cual servir, que es también, como dijera más adelante Robert Graves, una forma de rendir culto a la diosa, la feminidad exaltada, divinizada. Finalmente el culto mariano también es eso, una exaltación de la feminidad, sustituyendo con el culto mariano la ausencia de una diosa que antaño pues era muchísimo más presente en las teogonías politeístas. Entonces, el cortejo implica esta posibilidad de exaltar las virtudes para construir un ideal de relación. Me parece que en el arte no existe mejor ejemplo del amor cortés, de donde viene justamente el amor cortesano, el cortejo, hacer la corte, etcétera, que Tristán e Isolda. Tristán e Isolda es el paradigma literario sobre el cual se construye justamente esta idea del cortejo. Una idea que implica una idealización. Jugando con la palabra, vamos a eso. Se llega a la idealización. Es la construcción, digamos, de una especie de figura paradigmática, como si el amor fuera incólume, como si no estuviera impregnado por el dinamismo de la vida. Y eso permea justamente hacia el ideal romántico que prevalece cuando hablamos de las novelas color de rosa o las películas románticas. Hay esta exaltación del amor como un estado mirífico al que se llega porque se ha logrado hacer la corte, pero hay otro aspecto, además de la contradicción que hay respecto de la vida misma, que es profundamente dinámica, y es que del mismo concepto proviene una mutación, digámoslo así, que es la mujer cortesana. La mujer cortesana, que es una forma de prostitución muy sofisticada, muy refinada, pero es justamente el intercambio de intimidad a cambio de una serie de beneficios sociales, económicos o de toda índole, pero finalmente es lo contrario al aspecto virtuoso de la corte. Entonces, quiere decir justamente que esta exaltación tiene también sus aspectos disímbolos, el anverso y el reverso, y me parece justamente que la exaltación mayúscula en términos literarios ocurre en la serie de narraciones de Tristán e Isolda, que el propio Wagner convierte nuevamente en un paradigma de amor cortés en el romanticismo, porque finalmente el romanticismo lo que hace es retomar los conceptos del amor que vienen de la Edad Media. Si hacemos un repaso a los grandes seductores de la historia, nos daremos cuenta que para los seres humanos, más allá de la apariencia, el intelecto juega un papel clave en el cortejo. Ahí tenemos a Giacomo Casanova, el conquistador más famoso de la historia, con 132 conquistas a su espalda. Se dice que Casanova adaptaba cada cita al gusto de la dama y se prestaba al placer de ellas. Mujeres como Cleopatra, Mata Hari o Marilyn Monroe han trascendido a lo largo de la historia por su capacidad para seducir. El poeta Lord Byron, a pesar de su cojera, fue uno de los mayores Casanovas de la historia. O Franz Liszt, con su interesante físico y su carácter seductor, era muy hábil en sus relaciones y conquistó princesas, condesas y bailarinas. Y en el cine también hemos podido ver personajes como James Bond y Christian Grey, que han hecho gala de sus dotes de conquista. Y la ópera Don Giovanni de Mozart nos cuenta el mito de Don Juan, maestro del cortejo y capaz de cualquier cosa para conquistar cuanta mujer se cruce por su camino. La carta de amor ha sido parte esencial de la etapa del cortejo. La literatura está llena de ellas. Hoy el género epistolar ha sufrido la intervención del medio electrónico, pero la carta de amor continúa tan viva como el amor que la sostiene.
Flaubert, por ejemplo, mantuvo amoríos casi exclusivamente por correspondencia con la poetisa Louise Colette, y esta es una de las cartas que le escribió. La próxima vez que te vea, te cubriré con amor, con caricias, con éxtasis. Te atiborraré con todas las alegrías de la carne, de tal forma que te desmayes y mueras. Quiero que te sientas maravillada conmigo y que te confieses a ti misma que ni siquiera habías soñado con ser transportada de esta manera. Cuando seas vieja, quiero que recuerdes esas pocas horas. Quiero que tus huesos secos tiemblen de alegría cuando pienses en ellas.